Más adelante compartiremos más información a propósito de los servicios que se verán afectados con motivo de este paro. Ahora nos trasladamos a la escena internacional porque hubo elecciones en Ecuador y Guatemala, y para analizar ambos escenarios es que ya contactamos con el analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rosario, ¿qué tal? Muy buenas noches Miguel, un gusto saludarlos. Hola Claudio, bienvenido. Nuevamente a la distancia nos tocó hoy el contacto Sí, con sí. Claudio, de haberlo tenido de visita. Claudio, bueno, en el comienzo hablamos de Ecuador porque llamó la atención más quien salió en segundo lugar, quien obtuvo la victoria en estos comicios, que fue Luisa Cuestas, allí No, en Luisa tierras... González. Luisa González, perdón. Ay, sí, me confundí del apellido y estoy mencionando a alguien que es sinónimo de la lucha por los desaparecidos en nuestro país. A propósito de esto, te quiero consultar por qué se da esta situación allí en Ecuador tras los comicios. Bueno, creo que por un lado, por la sorpresa, ¿no? Daniel Noboa tiene un apellido muy conocido. La empresa bananera de su padre ha creado una de las fortunas más grandes que hay en este país sudamericano. Su padre, incluso Álvaro Noboa, ha estado en política desde siempre y ha sido muchas veces candidato a presidente. 5 veces lo intentó y no ganó nunca. Daniel Noboa es un joven de 35 años, se dedica al mundo empresarial, está muy preparado, es muy profesional, tiene varios títulos universitarios, pero no estaba en la política partidaria, es un outsider dentro de la política partidaria. Llamó mucho la atención porque en las encuestas al comienzo de esta campaña electoral figuraba siempre entre último y penúltimo, ¿no? Lo mejor que le salía en una encuesta es cuando salía penúltimo, pero no parecía tener ninguna chance de competitividad. Y sin embargo, hubo un punto de inflexión a partir del cual cobró competitividad y pasó por encima de Janet Topic, que es el Nayib Bukele versión ecuatoriana, o sea, hace como propuesta electoral principal la promesa de convertir al Ecuador en un nuevo El Salvador, ¿no? Y como Nayib Bukele contra las mafias y contra las maras, pelear contra la delincuencia en Ecuador con métodos similares a los del presidente salvadoreño. Se pensaba que era inalcanzable para los que estaban en los últimos puestos competir contra Topic o contra Zurita, que es el candidato que reemplazó a Villavicencio en la postulación en ese partido, y sin embargo hubo un punto de inflexión a partir del cual empezó a eyectarse hacia la cumbre y terminó en la elección de este domingo entrando a la segunda vuelta que disputará con Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido que lidera Rafael Correa. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? El debate televisado. Del mismo modo que aquel primer debate televisado en una campaña electoral que fue el de los Estados Unidos entre John Fitzgerald Kennedy y Nixon. Le permitió a Kennedy ganar a Nixon porque hasta ahí el favorito para la victoria era Richard Nixon, pero en ese primer debate televisado en los Estados Unidos y en el resto de los países democráticos, Kennedy cambió la historia porque lo apabulló a Nixon. Bueno, del mismo modo fue tan clara la superioridad de Daniel Noboa respecto a los otros candidatos en cuanto a mostrar capacidad, a mostrar inteligencia y mostrar ideas novedosas, ideas capaces de despertar inquietudes y despertar la aprobación en una juventud que está muy apática hacia la política. Él despertó una gran inquietud y una gran aprobación de los jóvenes emprendedores, de los jóvenes que quieren ideas innovadoras. Ese fue el punto de inflexión. Y logró de ese modo ubicarse a 9 puntos por debajo de Luisa González, pero entró en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Rosario y Miguel, es posible que ocurra lo mismo que ya ha ocurrido en elecciones anteriores. En el 2021, Guillermo Lasso
sacó 19 puntos porcentuales, apenitas por encima de Yacu Pérez, que era el candidato del movimiento Pachacutic, pero quedó en segundo lugar y como quien quedó primero, el candidato del partido de Rafael Correa, que fue el joven economista Andrés Arauz, sacó 33 puntos, hubo balotaje. Y en el balotaje, el que entró segundo termina aglutinando los votos de todos los otros candidatos que tienen un punto en común, que confrontan con Rafael Correa, ¿no? Por lo tanto, los votos del anticorreísmo se aglutinan en la figura del candidato que entre a la segunda vuelta. Si Guillermo Lasso terminó ganando el balotaje a Andrés Arauz, a pesar de haber estado 14 puntos por debajo en la primera vuelta, en esta elección, en la que Luisa González sacó apenas un puñadito de voto más de los que había sacado en el 2021 Andrés Arauz, y quedó en 24 puntos, 5 puntos por encima de lo que había sacado Guillermo Lasso, ahora Daniel Noboa. Por lo tanto, está hasta en mejores condiciones que la que tuvo Guillermo Lasso cuando ganó la elección al correísmo. El correísmo tiene en Ecuador un problema similar al que tiene el kirchnerismo en la Argentina. El kirchnerismo tiene el mayor piso de votantes, pero también el mayor techo de rechazo, ¿no? Tienen el piso de votantes muy alto, pero el techo de rechazo muy bajo. Por lo tanto, cuando pasan a balotaje, corren un gran riesgo de perder. Al correísmo ya le pasó y es posible que vuelva a pasarle, porque si un candidato que despierta muy poco y nada en la gente, como lo fue Guillermo Lasso, porque no tiene nada de novedoso, porque es un personaje bastante gris, porque representa a un conservadurismo que atrasa, bueno, es mucho más lo que puede cosechar un hombre joven y capaz como Daniel Noboa, ¿no? Su padre probó 5 veces siendo candidato presidencial, no ganó ninguna, pero el hijo es posible que en el primer intento logre llegar al despacho principal del Palacio Carondelet. Te voy a pasar a Guatemala, te hago un breve comentario para que después sea una columna, si estás de acuerdo. Acá en Uruguay se dice que los debates, bueno, la mayoría de gente no quiere debatir acá en Uruguay, ¿no? El que va ganando menos. Se dice que los debates no cambian casi nada y bueno, y en Ecuador cambiaron casi todo, ¿no? En base a lo que explicabas. Así es. Pero quiero llevarte a Guatemala porque además se da la particularidad de que un uruguayo guatemalteco es el ganador, es hijo obviamente de Juan José Arévalo, ¿no? Que fue un presidente exiliado acá en Uruguay junto a su esposa y aquí nació. ¿Cómo se explica este triunfo, Claudio? Bueno, es un triunfo muy prometedor. El resultado en Guatemala es verdaderamente muy prometedor, Miguel. ¿Por qué? Porque es, como vos decías, el hijo de Juan José Arévalo, que fue el primer presidente democráticamente elegido en Guatemala, el primer presidente democrático que tuvo Guatemala. Llegó al poder a mediados de la década del 40 y le pasó la banda presidencial a su sucesor, que fue Jacobo Arbenz, ¿no? Arévalo padre fue un presidente progresista, muy sensato, muy democrático, muy respetuoso de la institucionalidad, que inició las reformas tendientes a buscar una sociedad con mayor equidad, porque la desigualdad es lacerante en Guatemala ahora, imagínense, a mediados del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX. Bueno, Jacobo Arbenz fue el continuador de las reformas que había iniciado Juan José Arévalo, pero a Jacobo Arbenz lo derrocó una conspiración en la que estuvo detrás la CIA, la compañía bananera multinacional United Fruit, y el militar golpista, el coronel Castillo Armas, ¿no? Aquel golpe de Estado que terminó con el gobierno de Jacobo Arbenz hizo que Arévalo, Juan José Arévalo, se exiliara, se exilió en el Uruguay,
ahí nació su hijo Bernardo, el actual presidente electo de los guatemaltecos, que fue la gran sorpresa, porque él tampoco figuraba en las encuestas. Nadie pensaba que él iba a pasar a la segunda vuelta a competir con Sandra Torres. Sandra Torres es la ex primera dama, ex esposa de Álvaro Colón, y tiene más aparato político. Este nuevo presidente guatemalteco no se había dedicado a la política, había hecho carrera diplomática, es sociólogo, daba clase en universidades, pero no estaba en la vida partidaria de Guatemala. Se metió en la vida partidaria hace 2 años cuando fue uno de los creadores del movimiento Semilla. Empezó este proceso electoral prácticamente también en el fondo de la tabla. Las encuestas no lo detectaban, pero claramente demostró en la campaña electoral que él era el verdadero desafiante de una clase dirigente decadente y corrupta, que llegó a los niveles máximos de corrupción y de arbitrariedad con el presidente actual, Alejandro Giammattei, mientras que Sandra Torres, supuestamente de izquierda, cuando empezó a asustarse porque crecía en las encuestas, quien pasó a la segunda vuelta contra ella, se terminó aliando con ese establishment decadente y corrupto para evitar que triunfara Arévalo. No lo logró, consiguió un triunfo contundente Bernardo Arévalo. Es como si desde el fondo de la historia hubiera una venganza de su padre, que tuvo que partir al exilio a pesar de haber sido el primer presidente democrático que tuvo Guatemala. Bien, Claudio, muchas gracias por este análisis. Te despedimos por hoy. Que pases bien. Abrazo, Rosario y Miguel, hasta cualquier momento.